Buen día, queridos hermanos, ¿cómo les va? Veo caras felices en la mayoría de los que miro desde aquí. Vamos a tener una palabra de oración antes de comenzar con el mensaje. Señor y Padre que estás en los cielos, venimos a tu presencia una vez más en esta mañana, Señor, y en esta oportunidad para pedir la guía del Espíritu Santo, Señor, para que el Espíritu guíe todo lo que tú tienes para decirnos en esta mañana, Señor. Como siempre, te pedimos, Padre, quita de quien tiene el privilegio y la responsabilidad de entregar tu mensaje todo pensamiento humano, todo que venga de la carne, Señor, que tú lo anules y que solo el Espíritu Santo, Señor, sea el que guíe y sea tu palabra la que nos hable y nos diga lo que tienes que decirnos, Señor. Bendice este mensaje de principio a fin y ojalá que sea de bendición para mi vida y para la vida de todos mis hermanos. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Hace unos domingos atrás, desde acá, desde el púlpito, se hacía la pregunta: ¿para qué venimos? ¿Para qué estamos en la tierra, no? Concluíamos que estamos para hacer la voluntad de Dios en esta tierra, estamos para adorarle, estamos para glorificar su nombre. Somos creación de Él y Él nos puso en la tierra para eso. Qué mejor manera de glorificar a nuestro Señor y de darle gloria a nuestro Señor siendo obedientes a nuestro Señor. La palabra del Señor dice que Él prefiere la obediencia a los holocaustos, a los sacrificios, a las obras. Él quiere obediencia de su pueblo. Esta mañana me gustaría que entendiéramos o reafirmáramos una responsabilidad que es ineludible para cada uno de nosotros como hijos de Dios. Si eso podemos llevárnoslo en nuestro corazón, afianzado en nuestro corazón, la palabra de Dios va a ser cumplida. Dice Efesios 4:11, y no lo busquen ustedes porque después vamos a ir a otro libro. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, dice la palabra del Señor. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador y el Señor de nuestras vidas, automáticamente, entre otras cosas, recibimos al menos un don sobrenatural que Dios nos provee a cada uno de nosotros, un don espiritual provisto por el Espíritu Santo, así como nos lo dice el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios. Y es una responsabilidad nuestra, de cada uno de nosotros, el reconocer qué don o qué dones nos ha dado el Señor a cada uno de nosotros. Y es responsabilidad nuestra ponerlos al servicio de nuestro Señor y al servicio de la iglesia, porque para eso fueron dados, es lo que acabamos de leer recién, para edificación de la iglesia. Yo leí Efesios 4:11, en el 12 dice para qué fueron dados: para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación de la iglesia. Y vamos y debemos ser responsables y vamos a dar cuenta al Señor en el tribunal de lo que hayamos hecho con esos dones que nos fueron entregados mientras vivimos aquí en la tierra, de lo que hayamos hecho y de la motivación que nos llevó a hacerlo. Vamos a ser responsables de eso y vamos a rendir cuenta en el tribunal de Cristo de esta utilización que hayamos hecho. Pero no quiero hablar puntualmente de dones en esta mañana, más allá de que vamos a rozarlo, pero no es puntualmente lo que quiero compartir, el tema de los dones. Quiero leerte otro pasaje de las Escrituras, y no hace falta que lo busques, porque como te decía, mi querido hermano, después vamos a ir a otro libro. Si quieren ir buscando ustedes Hechos capítulo 8, ahí nos vamos a situar. Antes quiero compartirte este versículo que es muy conocido por todos nosotros, que está en Mateo capítulo 28, versículo 19, que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Puede ser, querido hermano, que todavía no hayas descubierto cuál es el don que Dios te ha dado. Por la razón que sea, no importa, pero puede ser que todavía no hayas
entendido, comprendido y te hayas dado cuenta del don que el Señor te ha dado. Y hasta acepto el derecho, entre comillas, de que lo hayas comprendido, pero hayas decidido no usarlo para la gloria del Señor, no usarlo directamente. Y hasta te podría aceptar que digas que no ves un mandamiento específico que te exija a usar ese don, aunque sea totalmente discutible, ¿verdad? Hasta podría aceptar eso. Pero una cosa absolutamente distinta es el mandamiento de Mateo 28, que acabo de leer yo recién, que todos conocemos, ¿no?, como la gran comisión que nos dejó el Señor Jesucristo. Este mandamiento de ninguna manera es discutible. Esta es una responsabilidad indiscutible que tenemos cada uno de nosotros como hijos de Dios, porque este es un mandamiento encargado directamente por Dios a cada uno de nosotros, querida hermana y querido hermano. Así que para ese mandamiento no hay ningún tipo de excusa que nosotros podamos poner para no cumplirlo, para no llevarlo adelante. Y aquí no hay don que valga, no hay don que valga para cumplir con este mandamiento. Ahora vos me podrás decir, pero hay un don de evangelista, lo acabamos de leer. Sí, hay un don de evangelista, pero esto, que vos no lo tengas, que yo no lo tenga, no me exime del gran mandamiento, de la gran comisión, por no tener el don de evangelista. ¿Cuál es la diferencia? Y la diferencia está en que aquel hermano que tiene el don está buscando constantemente la posibilidad de evangelizar, la posibilidad de cruzarse con alguien y predicar el evangelio del reino, el evangelio de la salvación. Se ve reflejado en la actitud que ese hermano tiene para llevar adelante esa tarea, constancia, esfuerzo, etcétera, etcétera. Eso hace el hermano cuando va a evangelizar, el hermano que tiene el don. Pero reitero, eso no me exime a mí ni te exime a vos de no cumplir el mandamiento de hacer discípulos, de predicar el evangelio de salvación, el evangelio de Jesucristo, el evangelio del reino. Los hermanos que tienen el don de evangelista no son aquellos que muchas veces le piden y a veces hasta exigen a la iglesia que salga a predicar el evangelio, que no se quede encerrada entre cuatro paredes. No son esos los hermanos que tienen el don de evangelista, porque ese hermano es el que sale solo día a día a la calle a predicar el evangelio, el que busca las oportunidades diariamente en todos sus quehaceres para predicar el evangelio. Ahora, todos aquellos que tal vez no tenemos ese don, ese fuego interior sobrenatural que nos lleva a esa predicación constante, como decía, y quiero ser reiterativo en esto, no te exime, hermano, no me exime de predicar el evangelio. Por el contrario, esta exhortación que Dios nos hace en las Escrituras es para cada uno de nosotros. No dice para aquellos que tienen el don de evangelista. Nos reúne a todos en ese mandamiento. Y como hijos de Dios obedientes, que es lo que el Señor quiere y exige de cada uno de nosotros más que cualquier otra cosa, debe ser una imperiosa necesidad el hacerlo. Debemos ser diligentes en este tema, hermano querido, tengas o no tengas el don de evangelista. Sería bueno preguntarnos, cada uno de nosotros en esta mañana, ¿lo estoy haciendo en mi vida? ¿O vivo una vida de creyente en la cual la predicación del evangelio no es relevante? En que la predicación del evangelio no está en primer lugar, no es una prioridad. Estoy viviendo de esa manera, estoy obedeciendo el mandamiento de mi Señor en este tema, en este aspecto tan crucial que es anunciar el evangelio de salvación al mundo que se pierde. ¿Te preguntaste alguna vez por qué el titubeo? ¿Por qué el dar vuelta a los rodeos cada vez que tenemos que predicar el evangelio, que se nos da una oportunidad de predicar el evangelio? Tal vez has tenido una mala experiencia en algún momento que quisiste predicar el evangelio y eso te marcó en tu vida. Tal vez eso te tiene atado. Tal vez porque cuando estás anunciando el evangelio ante una persona, te vas por la tangente, empezás a dar vueltas, rodeos y no vas al grano directamente. Tal vez porque nadie te lo enseñó. Tal vez porque estás desordenado en cuanto a los pasos que uno puede llegar a seguir para presentar el evangelio y cómo ordenar esos pasos y en qué momentos desarrollarlos. ¿Por qué digo esto?
Porque, por ejemplo, se me viene a la mente que uno puede encontrarse con una persona y decirle, sos un pecador, estás condenado, te vas al infierno derechito. Y aunque esto sea lamentablemente la realidad de las personas que no tienen a Cristo en su corazón, no me parece que sea la forma de comenzar una predicación. Porque, ¿qué interés tiene esta persona de que yo le siga hablando? ¿Qué interés puede tener en lo que yo le siga diciendo si he empezado de esa manera, como un juez acusador? No creo que sea la manera de empezar bien. Ahora, hoy en día hay muchos métodos para aprender a evangelizar, creados por el hombre para enseñar a predicar el evangelio. Y no dudo de que estos métodos nos puedan dar herramientas que nos puedan ayudar para poder presentar el evangelio. Pero el Señor nos ha dejado su palabra, nos ha dejado la Biblia, que nos enseña a hacer bien todas las cosas si seguimos lo que la Biblia dice. Todas las cosas las podemos hacer bien si siguiéramos a pie juntillas la palabra del Señor. Y la palabra nos enseña en lo que estamos tocando hoy también cómo hacerlo y hacerlo bien. La palabra nos enseña a hacer las cosas bien para la gloria de Dios. Y para eso tenemos que predicar el Evangelio, porque para eso estamos en el mundo, para darle gloria a nuestro Dios. Aquí en la Biblia está todo, no falta nada, absolutamente nada. Acá tenemos toda la guía para hacer todas las cosas. Y no solo nos da lecciones magistrales la palabra del Señor para hacer ciertas cosas y desarrollar ciertos mandamientos que Dios nos pide, sino que encima a través de eso nos enseña y nos hace crecer en nuestra vida personal. Hoy quiero que veamos un relato, por eso los invité allí a posicionarse en Hechos capítulo 8, un relato que es cuando Felipe tuvo una oportunidad, recuerden, una oportunidad con una persona y cara a cara. Es decir, una oportunidad, una persona y evangelio personal, cara a cara. Vayamos entonces al libro de Hechos, allí capítulo 8, en donde se nos enseña que la predicación tiene una introducción, tiene una interacción, tiene una invitación y tiene una conclusión. Ahora, la introducción es de Dios. La introducción al Evangelio, vamos a ver, la produce el Señor. La interacción y la invitación es parte nuestra, es lo que Dios nos indicó que debemos hacer. Y la conclusión, la resolución vuelve a ser parte de Dios, tarea y obra de Dios. Esta introducción que viene del Señor viene primero como primera medida con las órdenes de Dios que nos da a nosotros para evangelizar. Hechos 8:26 dice allí, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Órdenes que se le da a Felipe. Felipe fue a Samaria, salió de Jerusalén y se fue a Samaria. Y lo que lo impulsó a dejar Jerusalén e ir a Samaria fue la persecución que se había desarrollado sobre los cristianos. Y ahora Felipe tenía en Samaria un ministerio. Él estaba allí en un avivamiento espiritual en Samaria. Y Dios va a enviarlo a otro lugar, como leímos recién, por mandamiento de Dios que le dio el ángel. Primero, Dios se comunicó con Felipe para que se fuera de Jerusalén a Samaria por las circunstancias de la vida, que era la persecución de la iglesia. Pero ahora usa otro método y envía un ángel, que es el que le da las órdenes al Señor. Y él le dice, esto es lo que quiere el Señor. Quiere que te levantes y vayas hacia el sur. Más adelante, cuando a Felipe se le va a instruir, ya lo vamos a leer, que se acerque al carruaje en donde va leyéndole eunuco, utiliza otro método, y ese método ahí es el Espíritu Santo el que le indica exactamente lo que tiene que hacer. Todos sabemos que Dios tiene distintas maneras de comunicarse con nosotros. Aquí lo hizo mediante las circunstancias de su vida, mediante la persecución a los cristianos. Después lo hizo mediante un ángel. Las circunstancias muchas veces que nos llevan a dar pasos son puestas por el Señor. Es una manera de que Él se comunica con nosotros. También hoy, si quisiera, podría comunicarse con nosotros a través de un ángel, si Él quisiera, porque Él es soberano.
Y por último se comunica con el Espíritu Santo, que es la manera que usa primordialmente hoy para comunicarse con nosotros. Su Espíritu Santo se comunica con nuestro espíritu. Así lo hace hoy. El Señor dice en su palabra: la mies es mucha y los obreros son pocos. Y esto es desde el principio de la iglesia, lamentablemente. Y muchas veces en las congregaciones, como también seguramente en actividades seculares, hay grupos que asumen las responsabilidades que tienen. Y son generalmente esos grupos los que están sobrecargados de tareas, y cuando hay responsabilidades para hacer, terminan recayendo en las mismas personas. Algunos le llaman grupos esenciales, no sé, son cuestiones de hombres, pero siempre ha pasado así aparentemente. La obra es mucha y los obreros son pocos. Entonces generalmente el Señor, cuando elige una persona, no elige a alguien que no está haciendo algo, sino que está atareada. Por eso cuando Dios quiere utilizar a una persona en muchas oportunidades, sucede esto. Felipe estaba muy ocupado en un avivamiento que tenía lugar allí en Samaria, pero Dios vino a él en medio de su más grande experiencia evangelizadora y le pidió que dejara lo que estaba haciendo y se marchara a otro lugar. Después de que Pedro y Juan habían terminado su tarea en Samaria, vuelven a Jerusalén, pero evidentemente Felipe se quedó a predicar en las poblaciones de Samaria. Allí estaba Felipe en ese momento. Entonces se presenta a Dios y le dice: Felipe, quiero que hagas otra cosa distinta a lo que estás haciendo. Quiero que te levantes y que vayas por el camino que va de Jerusalén a Gaza, que es desierto. Leímos que dice hacia el sur. La expresión griega en este versículo que se traduce hacia el sur es una expresión que también significa ir al mediodía. Y esto hace de esta situación muy particular. Acá tenemos a Felipe predicando a muchísimas personas en Samaria. Y Dios le dice: quiero que vayas a un solo hombre que estará en un camino en el desierto al mediodía, y quiero que le hables. Con todo lo que lleva a estar en el desierto al mediodía. Pienso que Felipe se había quedado rascando la cabeza y no entendiendo lo que el Señor le estaba pidiendo, por qué le estaba pidiendo esto, y quién no se quedaría sorprendido de esa manera, ¿no? Quiero decir que humanamente no es lógico lo que Dios le está pidiendo a Felipe, no tiene sentido humanamente si uno se pone a pensar que Dios saque a alguien de un lugar de gran influencia y lo envíe a hablar a una sola persona en el medio del desierto. La introducción al Evangelio, que comienza con la orden del Señor de que debemos evangelizar cada uno de nosotros al mundo, sigue con la obediencia del evangelista. Veamos lo que dice el versículo 27. Entonces él, habla de Felipe, se levantó y fue. Y uno esperaría otra reacción de Felipe, pero no hay otra cosa. Acá dice: él escuchó la orden, se levantó y fue. Es un enunciado sencillo. Dios ordenó, Felipe obedeció. Hizo lo que Dios le ordenó que hiciera. Ahora bien, hay dos razones fundamentales para que Felipe pudiera no querer hacer lo que el Señor le estaba ordenando. Uno, como ya vimos, Felipe estaba en un gran movimiento evangelístico allí en Samaria. Muchos estaban siendo salvados en ese lugar. Y ahora que Pedro y Juan no estaban, parecía que Felipe sería como indispensable en la obra que se estaba haciendo allí en Samaria. Y segundo, el Espíritu Santo le dijo que fuera a un lugar desierto para que hablara a una sola persona. Muy pocos, como seres humanos, se promoverían de hablar a mucha gente, a multitudes, a terminar hablando a una sola persona. Si como evangelista estuviera hablando a muchas personas y me dicen: vas a ser promovido, lo primero que pensaría es: si estoy hablando a muchas personas aquí y hay un gran movimiento evangelístico aquí, seguramente me van a promover a hablar a más personas. Eso es lo que pensaríamos normalmente, pero Dios promovió a Felipe de un evangelista que hablaba a muchas personas a ir a hablarle a una sola persona en un camino desierto y al mediodía, al rayo del sol. Pongámonos en el lugar de Felipe. Él no es de los 12. Él no es un gran líder de la iglesia primitiva, pero Felipe tenía realmente algo en movimiento en Samaria. Simón el mago había sido derrotado.
la gente pensaba que el mensaje de Felipe era la verdad de Dios y veían que Dios estaba con él por la manera que él impactaba con el evangelio en ese lugar. Era un tiempo de fruto, era un tiempo de gozo, era un tiempo de avivamiento, y de repente Dios le dice que de todos los lugares posibles se vaya al medio del desierto. Sería muy fácil desanimarse como hombre, ¿o no? Seguramente. Señor, ¿en serio? ¿Al desierto tengo que ir? Me pongo en el lugar de Felipe, ¿no? ¿Acaso no mostré ser digno de un ministerio mayor, más amplio? Señor, he sido fiel en lo más pequeño. He servido a las mesas, he servido a las viudas, Señor. ¿Y ahora al desierto? Pero eso es lo que Dios quería. Por eso le envió el ángel. Y aunque no tenía sentido seguramente para Felipe, él fue. Y me encanta como lo dice la palabra. Él se levantó y fue. No hubo ninguna duda, no hubo nada de oposición en Felipe. Es lo que Dios quería. Esta declaración tan sencilla de que él se levantó y fue es el centro de todo este relato que vamos a leer hoy. Porque si Felipe se hubiese resistido de alguna manera a la orden de Dios, hubiese interpuesto su pensamiento humano como tal vez lo hizo Jonás, el resto del relato de este mensaje, de este relato, valga la redundancia, no valdría gran cosa. Felipe creyó al ángel y no permitió que la naturaleza ilógica de esta orden le impidiera hacer lo que Dios le había mandado hacer. Porque seguramente Felipe conocía las escrituras, conocía lo que dice Isaías 55:8, ¿no? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Sabía Felipe esto. Y él dijo, por más que a mí me parezca ilógico, yo voy a hacer lo que el Señor me manda. Cuando Dios nos muestra, hermano, con claridad lo que tenemos que hacer, tal vez podamos discutir la lógica en nuestra mente humana, pero si viene de Dios y estamos seguros que viene de Dios, se debe hacer, hermano, se hace, no hay discusiones. Entonces aquí tenemos a Felipe que recibió las órdenes de Dios y obedeció. Y lo que continúa del versículo 27, después de decir que se levantó y fue, dice, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Vamos a aprender aquí que Felipe tuvo una oportunidad de encontrarse con el pecador, el que acabamos de leer recién. Y es interesante ver cómo Dios organiza toda esta acción, todo este plan. Cómo Dios hace que estas dos personas se vayan a encontrar. Felipe viene de Samaria, de su mayor experiencia evangelizadora. El eunuco viene de Jerusalén y se va retirando y volviendo hacia su país, y se van a encontrar en este camino. El eunuco había ido a adorar, dice la palabra, o sea que él conocía algo del Dios de los judíos, del Dios de Israel. Y Dios los une en este camino al desierto, en el mediodía, con el fin de tener un encuentro evangelizador. La Biblia no nos dice cuánto conocía el eunuco ni de Dios, ni del judaísmo, ni de ninguna otra cosa. Lo que sí nos dice es que él era extranjero, era de Etiopía, que había ido a Jerusalén y que estaba de regreso a su país. Un viaje de 2000 kilómetros es aproximadamente, no era cerca. Esto nos dice que este hombre en realidad quería intensamente encontrar respuestas a sus preguntas, a las preguntas de su corazón. ¿Qué hay en esta vida? ¿Para qué estoy acá? ¿A dónde voy? ¿Qué pasa cuando ya no habite más este cuerpo y muera? ¿Qué hay en el futuro? ¿Hay eternidad? Esas preguntas se hacían. Hizo 2000 kilómetros para ir a Jerusalén a buscar respuestas. Ahora, este hombre era un hombre de gran responsabilidad bajo el liderazgo de Candace, dice acá la escritura, una mujer de honor, una reina de su país. Y este era el ministro de finanzas, el ministro de economía de Candace, estaba sobre todos sus tesoros. Él manejaba la economía de Etiopía. Era un hombre de un alto rango, de gran respeto seguramente en su país,
y seguramente con una gran riqueza por ocupar un cargo tan alto. Pero evidentemente esto no le alcanzaba. No le alcanzaba, había un vacío en su corazón, había preguntas que él necesitaba responder y no tenía esas respuestas, que en realidad eran importantes para él, para su vida. Él estaba buscando la verdad, como muchos hombres de negocios que conocemos hoy, por terceros, por los medios, por lo que sean, hombres que tienen todo lo que el mundo puede ofrecer y que vemos vidas destruidas y decimos, ¿cómo puede ser si tiene todo lo que cualquier persona desearía? Pero que tienen vacío en su corazón. Es lo mismo le estaba sucediendo a este eunuco. No había paz en su corazón. Así que hizo este largo viaje a Jerusalén, la ciudad santa, esperando encontrar y hallar estas respuestas a las necesidades de su corazón. Está de regreso y ahí es donde se va a encontrar con Felipe. El carruaje avanzaba lentamente para que se pudiera ir leyendo. Era una costumbre en aquel tiempo leer en voz alta porque los escritos estaban en rollos y no había puntuaciones, signos de puntuación, no había separaciones entre las frases, entre las oraciones, no había títulos ni subtítulos, se leía todo de corrido. El énfasis que hoy podemos tener por las puntuaciones no había en ese tiempo, entonces se leía en voz alta tratando de interpretar lo que se estaba leyendo. Por eso podía escucharlo Felipe leyendo las escrituras al eunuco. Seguramente iba en una caravana por su condición y estaba tratando de encontrar a Dios. El versículo 28 dice, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Así que este hombre tenía una apertura hacia la palabra de Dios. No la negaba. Él leía las escrituras. Así que la introducción al evangelio es así. Órdenes del Señor a evangelizar. Obediencia del evangelista y la oportunidad que Dios nos va a dar, que Dios nos va a poner para hacer la tarea que Él nos está encargando. Ahora hay una gran incógnita acá, que el otro día lo hablaba con Santi, creo. ¿Cómo hizo el eunuco para tener una copia del rollo del libro de Isaías? No sé de qué manera lo consiguió, no sé cómo se hizo. Él es de Etiopía, no pudo conseguir ese libro allá en Etiopía. Tal vez cuando estuvo en Jerusalén lo compró, no lo sé, porque no había librerías, porque no había imprenta, los libros se escribían a mano. De alguna manera él lo consiguió. ¿Y por qué lo consigue? Porque pensaba que en esas escrituras estaba la respuesta a su corazón, las respuestas espirituales que él necesitaba. Él estaba buscando al Salvador, él estaba buscando al Mesías en el Antiguo Testamento, que es lo que había a mano en ese entonces. Entonces la escena está lista, la introducción que Dios hace se acaba. Él dio la orden de evangelizar, el evangelista fue obediente y Dios puso por esa obediencia la oportunidad para predicar el evangelio. Entonces Dios reúne estas dos personas, el necesitado, el buscador, el enviado por él y las escrituras de por medio. Estas tres se van a encontrar en un camino desierto al mediodía. Y acá es donde comienza la parte del ser humano, la interacción del evangelio. Versículo 29 dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentase con él. Evidentemente, el eunuco debe haber reconocido a Felipe como un judío, tal vez por la vestimenta que tenía, entonces era conocedor de lo que él estaba leyendo, por eso lo hace subir. Sabía, este señor puede explicarme tal vez lo que yo estoy leyendo. Entonces sube Felipe y hace una pregunta crucial, justa la pregunta. Y esto nos enseña a nosotros, queridos hermanos, que cuando vamos a predicar el evangelio tenemos que buscar preguntas, palabras importantes, palabras justas, tener cuidado con lo que vamos a preguntar. Él le preguntó, entonces, ¿entendés lo que estás leyendo? El eunuco le dice, no entiendo absolutamente nada. Enséñame, quiero aprender lo que dice aquí. El pasaje que estaba leyendo era Isaías 53, 6 y 7. Ahora, es maravilloso, digo yo, que Dios hiciera que el eunuco estuviera en el lugar preciso, en el momento preciso, listo
para encontrarse con la persona precisa y leyendo las escrituras en el lugar preciso. Si pensamos en todas estas cosas, no podemos concluir más que fue obra de Dios. Todo esto está preparado por Dios. Allí hay un propósito que Dios tiene. Porque si se trata de presentar el Evangelio a través de el Antiguo Testamento, uno no podría abrir el libro de Isaías en un mejor capítulo que el 53 para presentar el Evangelio. Muchos de los que hoy le predican a los judíos toman este pasaje para presentar el testimonio del Señor. Le presentan Isaías diciendo: todos nosotros, todos ustedes también judíos, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Pero aquí en el versículo 32 dice que como oveja a la muerte fue llevado, venía leyendo el eunuco ahí, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Estas palabras de Isaías anuncian proféticamente el sufrimiento del Señor Jesucristo, el vergonzoso juicio del Señor Jesucristo, su silencio ante aquellos que lo acusaban y el vergonzoso trato que recibió de los gobernantes. Esta es palabra profética que escribió, inspirado por el Espíritu Santo, el profeta Isaías. Y esto es lo que el eunuco estaba leyendo y no le entraba en su cabeza, pero ahí estaba, tratando de entenderlo, y leía, y se interesaba en esto. Pero ahí también Felipe, que conocía las Escrituras, pudo tomar estos versículos que leía el eunuco y empezar desde ese pasaje hasta el Señor Jesucristo, hasta llevarlo al Señor Jesucristo, este mensaje de Felipe que concluiría en la salvación del alma de este hombre, la salvación de este hombre. El versículo 34 dice: respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. El eunuco pide saber estas cosas del profeta. ¿Habla de él o habla de alguna otra persona? Y me parece que esta es una de las preguntas más maravillosas que hay en la Biblia. Tan maravillosa como la pregunta, ¿no?, que hizo Nicodemo, ¿no?, de que ¿puede un hombre viejo volver a nacer, volver al vientre de su madre? O el carcelero de Filipo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Son preguntas que Dios puso en el corazón de estas personas para recibir la respuesta del Evangelio. Dios le puso aquí al eunuco esta pregunta en su corazón maravillosa para decirle: ¿qué está diciendo Dios acá? ¿Qué me está hablando? ¿Qué me está diciendo? Por eso, queridos hermanos, dar testimonio de Cristo es una interrelación. No es simplemente caerle encima a alguien y endilgarle toda una presentación para llegar a la realidad y el entendimiento del Evangelio. Hay que interactuar con la persona, hay que responder las preguntas que ellos tienen a sus inquietudes, interactuar con su comprensión, si está entendiendo lo que uno le está presentando, entender el punto en que está ese hombre en su vida, cuál es la necesidad. Y eso fue exactamente lo que hizo Felipe, y eso lo llevó a la transición de Isaías al Señor Jesucristo, como dice el versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Es interesante especular cuánto había leído el eunuco antes de llegar a este capítulo, aunque en realidad eso no importa, porque Felipe aprovechó exactamente la oportunidad que Dios le puso en ese momento, y después, desde este pasaje en adelante, no volvió para atrás y terminó predicándole el Evangelio de salvación. Acá tenemos a Felipe hablando, testificándole a este hombre, y a este hombre con necesidad espiritual, escuchando, aprendiendo y anhelando tener la respuesta que él necesitaba. Y esto debiera ser siempre así cuando es el Espíritu Santo el que dirige nuestros esfuerzos evangelizadores, y no nosotros solamente.
Veamos lo que sucedió desde el principio. Dios le dice a Felipe que se fuera de un lugar de gran impacto a un lugar puntual. Obviamente, como decíamos recién, Dios orquestó todas estas cosas. Anda a un lugar puntual y puso al eunuco en ese lugar puntual. Y también hizo que el eunuco estuviera leyendo las escrituras. Puso la pregunta en el corazón del eunuco también. Cuando Dios abre las puertas, querido hermano, las abre de par en par. Y si nosotros somos obedientes, podemos pasar por esa puerta hasta con un camión. Miren, uno no tiene que estar abriendo esas puertas. Esas puertas para evangelizar las abre Dios. Yo creo que una de las dificultades, de los problemas que tenemos los cristianos cuando queremos evangelizar, es que creemos que nosotros somos los que tenemos que hacer que las cosas sucedan. Pero la verdad es que todo lo que tenemos que hacer cuando queremos salir a evangelizar es orar. Es orar a nuestro Señor y pedirle que nos haga sensibles a las oportunidades que Él pone en nuestro camino, que las podamos ver, que nos podamos dar cuenta que esto es del Señor y que nos ha puesto en el camino esta oportunidad. Y si lo pedimos realmente de corazón porque queremos evangelizar, Dios va a poner varias de estas oportunidades maravillosas en nuestro diario andar. Un consejo, una exhortación podría ser: hermano, orá. Hermanita, ora antes de salir de tu casa, cuando estás por hacer tus actividades, la que sea, trabajo, estudio, ir a visitar familias, salir a barrer la vereda, ver a los vecinos, no importa. Cuando estemos al principio del día y estemos por salir a la calle, oremos al Señor y le digamos: Señor, estoy dispuesto a ser utilizado por vos para predicar el Evangelio. Haceme sensible, que me dé cuenta de las oportunidades que me estás poniendo, que me dé cuenta de las personas que estás haciendo cruzar en mi vida para que yo predique el Evangelio. Mostrame, Señor, las oportunidades, y te aseguro que el Señor va a poner oportunidades en tu camino. Solo tenés que estar dispuesto, solo tengo que estar dispuesto a predicar el Evangelio. Testificar de Cristo no es arrinconar a la gente en la calle y embutirle como una metralleta las palabras que tal vez no entiendan. Testificar es pedirle a Dios que nos haga sensible a las oportunidades que Dios pone en nuestros caminos, y una vez que las detectemos, no callarnos como muchas veces nos ha pasado, que decimos: tuve la oportunidad y no lo hice. Esa oportunidad la mostró Cristo. Esa es la introducción que Dios hizo al Evangelio. Ahí tenés a quien le vas a hablar y uno no lo hace. Tiene que estar dispuesto a hacerlo. Estar listos a responder a preguntas de las personas que dudan y tienen necesidades espirituales, y explicar el Evangelio como lo hizo Felipe en este relato. Ahora, después de que Felipe le predica, el eunuco tiene una respuesta de fe. Dice el versículo 36: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, el eunuco dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. No podemos saber cómo el eunuco sabía del bautismo. Seguramente, mientras iban en el carruaje y le iba predicando, Felipe le debe haber dicho: Felipe, del bautismo. Y el eunuco lo creyó y lo entendió por sobre todas las cosas. Esto nos lleva a ver el poder del Evangelio cuando uno le es obediente al Espíritu Santo, ¿no? Y lo maravilloso que es que haya habido agua también allí, ¿no? Porque sabemos lo difícil que es encontrar agua en el desierto, ¿no? Esto evidentemente fue obra de Dios. Él hizo que esto sucediera de alguna manera milagrosa. Yo no sé si a ustedes les sucede, sobre todo aquellos que han recibido al Señor ya siendo grandes de edad como yo, que puedo recordar bien mi vida anterior a Cristo. Yo me doy cuenta de que muchas veces el Señor estuvo presente en mi vida, buscándome, rodeándome, protegiéndome, haciendo cosas en mi vida que yo no las entendía, que después de conocer a Cristo dije: ese era el Señor, buscándome y hablándome, y yo no lo oía, no me daba cuenta. Acá también Dios hizo eso con el eunuco, porque él tenía educación, él sabía leer y por eso pudo leer las Escrituras. No era moneda corriente saber leer en aquella época. Le dio un puesto en un lugar de alto reconocimiento, le dio riqueza para que pudiera hacer este viaje
de 2000 kilómetros allí, leer las escrituras en arameo o en hebreo, ni siquiera en su propia lengua. Él era erudito, el Señor lo había preparado con tiempo para tener este encuentro evangelístico en un momento de su vida. Esto le permitió también ir a Jerusalén a adorar y buscar las respuestas. Si pensamos todo esto, no podemos concluir que esto no sea de Dios. Evidentemente esta es obra de Dios, todo es orquestado por el plan soberano de Dios, llevándole hasta ese lugar donde recibe el Evangelio y pide ser bautizado como respuesta a su fe. Porque dice el versículo 38, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Pero lo que dice el versículo anterior, Felipe lo bautiza porque tuvo la certeza de que este hombre había recibido al Señor Jesucristo, de que este hombre había dado el paso de fe y había sido salvo. Y esto nos reafirma que tiene que haber, queridos hermanos, sí o sí el antecedente de la conversión para ser bautizado. Por eso es que no podemos bautizar bebés, porque un bautismo que no está apoyado con una confesión que sale de la boca del creyente que acaba de recibir a Cristo no tiene ningún sentido, no tiene ningún valor. Un niño inocente no puede saber que ha dado un paso de fe, pero eso es arena de otro costal. Ahora dice el versículo 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Él sigue su viaje lleno de gozo, dice la palabra del Señor. Felipe cumplió la misión que Dios le había pedido y lo llevó a otro lugar. Y Felipe sigue gozoso en su camino. Ahora, si le queremos buscar la quinta pata al gato, como hacemos muchas veces los hombres, podríamos decir, pero no hubiese sido más importante, no se hubiesen salvado más almas tal vez si Felipe se quedaba predicando en Samaria y no hubiese ido a uno solo. También se convirtió uno, pero tal vez en Samaria podía haber habido un montón de personas que recibieran la salvación, ¿no? Eso no lo podemos saber, pero sí lo que podemos saber es que era propósito de Dios. Por eso, inspirado por el Espíritu Santo, quedó escrito acá. Era propósito de Dios que fuera el evangelizador a una sola persona en el camino desierto. Felipe obedeció a la orden de Dios. Y quién sabe qué influencia tuvo el eunuco cuando regresó a su país. No lo podemos saber. Ahora hay escritos seculares que dicen que este hombre más adelante fue un obispo de la iglesia en Etiopía. No lo dice la palabra, no lo aseguro obviamente, pero sí hay muchos escritos seculares que hablan de eso. No sé, pero ¿sabes qué? Dios sí lo sabe. Dios sí lo sabe, por eso lo mandó a Felipe a hacer esta tarea que a nosotros nos parece ilógica, de dejar de predicar a un montón de personas para ir uno solo. Dios tiene un propósito y lo cumple. Y nosotros no tenemos que poner en nuestra mente, será mejor que aquello que estaba haciendo. Si te lo ordenó Dios claramente, hacelo. No hay otra cosa, queridos hermanos. Felipe fue usado como instrumento para llegar a una persona. Ahora, para concluir, porque ya se hizo tarde, podemos aprender 4 puntos muy rapiditos de este relato sencillo, porque es un relato sencillo de leer. No tiene oscuridades, no hay nada oscuro, es fácil de seguir el texto y de leer este relato, ¿no? 4 puntitos rápidos que podamos llevarnos en el corazón en esta mañana a nuestra casa y incorporarlos en nuestra vida para llevarlo a cabo y para ponerlo en práctica. Esta narración nos dice, como primer punto, nos enseña la naturaleza incluyente del Evangelio. Es hermoso, queridos hermanos, que ni las razas, ni los defectos físicos como tenía este eunuco, ni las distancias, ni los lugares pongan a una persona más allá del alcance del Evangelio. No hay nada que pueda retraer a una persona, ninguna circunstancia del alcance del Evangelio de Jesucristo. Fíjense en este detalle. Acá en el capítulo 8 tenemos la conversión del eunuco. El eunuco es descendiente de Cam, un hijo de Noé. En el capítulo siguiente, el 9, está la conversión de Saulo de Tarso, hebreo de hebreos, descendiente de Sem, el otro hijo de Noé. Y en el capítulo 10 vamos a encontrar la conversión de Cornelio,
el centurión romano que es descendiente de Jafet, el otro hijo de Noé. O sea que las tres grandes familias raciales que se le llaman, que son de las cuales se desprenden todas las razas del mundo, están ahora en la misma familia. Ahora son parte de la familia de Dios, son parte del pueblo de Dios. Hechos 8, 9 y 10, cada capítulo narrando la conversión de personas de otras razas que no comparten ascendencia. Dios tiene una sola familia y el Evangelio es para todo el mundo, para todas las personas, sea judío, sea gentil, sea caucásico, sea africano, sea musulmán, sea ateo, sea testigo de Jehová, sea mormón, sea hindú, sea lo que ustedes quieren que sean. Cualquiera de estas personas que ponga su fe en Jesucristo y solo en Jesucristo es integrante de esta familia. El Evangelio es para todo ser humano, queridos hermanos, y todo ser humano necesita oír el Evangelio, aunque no lo quiera, aunque no lo crea, aunque crea que no lo necesite, aunque no se dé cuenta, es necesario para toda persona recibir la predicación del Evangelio. Y a vos y a mí, el Señor nos dice que somos sal y somos la luz del mundo. Y nos dice que a nosotros se nos ha encargado el ministerio de la reconciliación. Es obligación nuestra, hermano, hacerlo, más allá de que tengas o no el don de evangelista. Dice la palabra de Dios que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Todos los hombres del mundo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre excepto por Él. En primer lugar, llevémonos en nuestro corazón que el Evangelio es incluyente. Todo el mundo necesita escuchar el Evangelio. No seleccionemos nosotros a quién le vamos a hablar. Me parece que lo va a recibir. Este lugar no voy porque no, acá no interesa el Evangelio. Debemos estar en todos los lugares, predicar a tiempo y fuera de tiempo, señores, queridos hermanos. En segundo lugar, este relato nos enseña la importancia del uno a uno en la predicación también. La importancia que tiene un solo individuo para el Señor Jesucristo. Dios no considera que sea realmente importante un predicador que está dedicado a un movimiento de predicación masiva y no lo considera tan ocupado como para que no se tome el tiempo para predicarle a una sola persona de manera personal. Hoy hay muchos creyentes que van a institutos evangelísticos, que se preparan para hablar a multitudes y van a simposios, entrenamientos, etcétera, etcétera. Y la gran mayoría del tiempo lo insumen en esta preparación y se le escapa mucho tiempo de la predicación del Evangelio. Ahora, no dudo de que todas estas herramientas y estas cosas sirven y el Señor las utiliza seguramente, por supuesto que sí, pero hay algo especial en cuanto a poderse tomar un tiempo y sentarse a testificar del Señor Jesucristo a una persona, escucharla, responderle preguntas, y ver después cómo obra maravillosamente Dios en la vida de esa persona. La predicación persona a persona es realmente una prioridad para Dios si no nos hubiera dado a nosotros la gran comisión de ir cada uno de nosotros a predicar el Evangelio. Es una orden individual para cada uno de nosotros los cristianos. A veces el árbol nos tapa todo el bosque y nos pasamos el tiempo pensando cómo vamos a hacer para impactar a grandes multitudes y dejamos pasar muchas veces las oportunidades que Dios nos pone personales. Y estoy seguro, querido hermano y querida hermana, que en este momento podés tener en tu mente a alguna persona de tu familia, de tu entorno, de tu trabajo, de tu estudio, de tus vecinos, que saben que sos cristiano, que saben que vas a la iglesia, pero que nunca le predicaste el Evangelio. Nunca le predicaste el Evangelio. Seguro que tenés a alguien en mente. Y eso es lo que debemos hacer, hijos obedientes de Dios que nos envía a predicar el Evangelio. Entonces, este relato nos enseña de la importancia que es la salvación en un solo hombre. No lo consideremos como poco, trabajemos en ello. Con que salvemos un alma, ya hemos cumplido la obediencia y debemos seguir adelante con otra alma. En tercer lugar, este relato nos enseña la importancia de la obediencia urgente, casi instantánea e inmediata al Espíritu Santo. Felipe tenía más que
buenas razones para dudar de la ventaja de este plan que Dios le estaba presentando ahora. Es interesante que en este relato nos diga que Felipe se apresuró a alcanzar el carruaje. Y el carruaje no iba rápido, porque la misma palabra nos dice que iba lento. Lo que lo apresuró a Felipe era no perderse la oportunidad que Dios le estaba poniendo, a no dejarla pasar, que ese carruaje no se le escapara, no se le fuera, se le perdiera de vista. Esto nos enseña que el Señor espera de nosotros la misma actitud, que nos apresuremos a hacer la voluntad de Dios, la voluntad del Espíritu Santo, dejándonos ya de dar rodeos para predicar el Evangelio, dejando de lado la vergüenza de predicar el Evangelio, dejando de lado las excusas de que no sé lo suficiente, que mi carácter me impide hacerlo y me bloqueo cuando tengo que hablar con una persona. Dejemos de lado esas excusas y confiemos en el Espíritu Santo. Si Él te habló, Él va a hacer la obra, como a Felipe. Él creyó en el ángel y fue, y hizo lo que Dios le había ordenado que hiciera. Él se apresuró a alcanzar el carruaje, aunque él no lo viera así, ¿no? Dios, el Dios Todopoderoso, sabe lo que es mejor en cada situación más que nosotros. Dejemos de pensar nosotros como humanos y hagamos su voluntad. No debemos dudar cuando viene con claridad de Dios. Si es así, si te das cuenta que es Dios el que te está poniendo todo eso, no esperemos otro día. ¿Cuántos de nosotros sabemos que a veces el otro día no llega nunca? Hagamos, queridos hermanos, lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Prediquemos el Evangelio. No vivamos vidas de creyentes para engordarnos nosotros mismos y para compartir en la iglesia, que es lo que tenemos que hacer, pero nuestra tarea principal de cada uno de nosotros está afuera predicando el Evangelio. En cuarto y último lugar, y esto también es todo un reto para mí personalmente, y quiero que pensemos con seriedad en este punto, queridos hermanos. Este relato nos enseña la importancia de recordar al instante un pasaje de las Escrituras, de recordar al instante pasajes de las Escrituras a fin de predicar el Evangelio, partiendo de cualquier lugar de las Escrituras. Yo no sé cuánto sabía Felipe de las Escrituras, pero veo que sabía lo suficiente, de modo que cuando el etíope le preguntó por Isaías 53, él estaba listo, él estaba preparado. Tomó ese pasaje y se fue derechito a la cruz del Calvario. Debemos esforzarnos, queridos hermanos, en crecer en el conocimiento de las Escrituras. Debemos, aunque no tengamos, y yo soy uno de ellos, memoria para recordar las citas, pero sí recordar los pasajes que nos puedan ayudar a predicar el Evangelio, que es nuestra tarea. Para cerrar, vuelvo a la misma exhortación o consejo, como ustedes quieran llamarle, de que nos pongamos a disposición de Dios, porque es orden de Dios, y nosotros decimos ser hijos obedientes. Cada mañana, antes de salir de nuestras casas, le digamos al Señor: estoy dispuesto a predicar el Evangelio, estoy dispuesto a obedecerte, haceme sensible para darme cuenta cuál es la persona que vos cruzás en mi vida para yo predicar el Evangelio. Dejemos de que los colectivos se nos pasen ya. No perdamos la oportunidad. Señor, hacenos sensibles, porque si no, estamos viviendo años de creyentes y no predicamos el Evangelio. ¿Cuántos días sin predicar el Evangelio a alguien? Cada uno sabe en su interior, en su corazón. Vamos a rendir cuenta en el tribunal. El Señor nos va a decir: te di dones, ¿qué hiciste? Pero además te di una gran comisión: predicar el Evangelio. Oremos. Señor y Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos todas las enseñanzas que necesitamos para nuestro diario vivir, Señor. Gracias porque en ella encontramos el sosiego, la calma, la quietud, el gozo, el amor tuyo, Señor, pero también encontramos responsabilidades que tú nos encargas, Señor, y no queremos pasarlas por alto, por más que sea difícil hacerlo, Señor, porque ponemos excusas a veces para no cumplirlas, Padre. Que podamos, Señor, a través del Espíritu Santo comprender, Señor, que no podemos seguir viviendo vidas de creyentes que no hablan de la salvación, de que pasan al lado nuestro cuántas personas, que ven nuestro testimonio diario, nuestra forma de hablar, nuestra forma de ser, y que es un testimonio también, Señor, pero que jamás le decimos
que hay un Salvador y que lo necesita, aunque no lo entienda y no lo crea. Y como nos enseñaste hoy, no es tarea nuestra el convertir a alguien, eso es tarea tuya, Señor. Nosotros debemos abrir nuestra boca, predicar el Evangelio, hacer una invitación y dejar que el Señor concluya la obra, dejar que el Espíritu Santo sea el que termine la obra. Así de simple es, Señor, contarle a las personas lo que tú has hecho en nuestra vida, el cambio que ha habido en nuestras vidas y todo lo que recibimos de ti, Señor. Es simple, no necesitamos ser teólogos. El Señor, cada vez que salvaba a alguien, le decía: ve y cuenta lo que Dios ha hecho contigo, y eso es lo que tenemos que hacer, Señor. Hacenos sensibles, Señor, y obedientes a tu mandamiento. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.